Nuevamente estamos en el aire de Radio Rebelde. Bien, bien, estamos recibiendo un compañero que ya estuvo acá en los estudios alguna vez, que es para el tiempo que vivimos, el tiempo de pretensiones de reducir los derechos de los trabajadores, es un compañero que nos va a proporcionar un montón de elementos para la discusión, para el debate, con nuestros compañeros, con nuestras compañeras. Hoy decíamos, cuando hablaba Pascual de la cantidad de informalidad que existe en el mercado laboral, y lo acotaba yo, el gran desconocimiento que existe también de parte de los trabajadores de las leyes, de sus derechos. Bueno, en ese sentido, este compañero que se va a incorporar ahora a la mesa nos va a aportar seguramente una gran cantidad de argumentos para ir nosotros después a hablar con nuestros compañeros, nuestras compañeras, en los lugares de laburo, en los lugares de estudio, en los territorios, en los barrios, para hablar de lo que significa la propuesta de reformar las leyes y qué es lo que hay que reformar, qué es lo que no hay que reformar. En principio, les vuelvo a reiterar, por mi experiencia de hace muchos años militar en esos territorios y en esos lugares, la mayoría de los trabajadores casi desconoce el cuerpo general de sus derechos. Muy pocos compañeros conocen, incluso muchísimos compañeros que han sido nombrados delegados, los que teníamos un poquito más de conocimiento, teníamos que, de alguna manera, explicarles, bueno, vos sos delegado, primero saber qué es un delegado. A veces saber lo que tenemos que explicar, Marcelo y Gustavo, que se acaba de incorporar, la diferencia entre una obra social y un sindicato. Porque vamos a darle la bienvenida dale. A Gustavo Ciampa, abogado laboralista, compañero, amigo. ¿Seguís siendo presidente de la agrupación? No. Presidente honorario. Honorario. Que no quiere decir que los perciba, pero... bien. Bueno, gracias por venir. No, Gustavo, para mí es un gustazo, ¿saben? Como siempre, como cada vez que me invitan, para mí es un gustazo estar en el programa. Hace un ratito, antes de que vos vinieras, acá temerariamente dijimos que este triunvirato de la CGT era peor que el anterior. No, a ver, a mí me comprenden las generales de la ley por un lado. De entrada te meten en quilombo. Por un lado me comprenden las generales de la ley. No, pero yo, a ver, por lo que hablé con Jorge Sola, yo soy abogado del sindicato, y por lo que escuché o leí de tanto de Argüello como de Jerónimo, creo que van a tener una posición, por lo menos de oposición a los contenidos de la reforma laboral. No sé tácticamente cómo se manejará eso, se manejará desde la calle, movilizaciones, o solo acciones judiciales, o una conjunción de cosas. O charlas. Pero, por lo menos de los tres cosecretarios generales, y Jorge además merece confianza en lo personal, en cuanto a lo que me traslado, lo que charlamos, van a tener una posición de oposición a la reforma laboral del gobierno. Hay un rumor que mencionábamos también de que el gobierno quiere lavar un poco la reforma laboral para que salga y con eso poder mostrar un éxito a los yanquis de que han conseguido sacar una ley como esa y hacer los deberes, digamos, con Papá Donald, ¿no? Yo creo que puede ser eso. Yo estoy diciendo, a ver, hay dos proyectos, un proyecto y un anteproyecto por ahora. El proyecto está presentado en la Cámara de Diputados, tiene estado parlamentario desde el año pasado, es un proyecto del 2024 que firman una veintena de diputados y diputadas de La Libertad Avanza, encabeza Romina Díez, lo nombro porque a veces se la nombra a ella para referenciar el proyecto. Es una reforma claramente regresiva, esto sin duda. Si quieren después le comentamos algo del contenido. Y el 27 de octubre el gobierno hizo circular, o personas del gobierno hicieron circular, un anteproyecto diciendo que sería el avance del consenso parcial, no con todos los sectores, que estarían logrando en la mesa de mayo, esta que se anunció en el acuerdo de mayo en julio del año pasado, que son 109 artículos, que yo, sí, digo, lo vengo afirmando como especulación personal, es un globo de ensayo. Es ver cuánto de acá pasa, pues la verdad se llevan puesto todo, desaparecen los gremios, desaparecen los sindicatos, habilitan el despido sin causa de dirigentes sindicales que hoy gozan de estabilidad, además por imperativo de la Constitución. Obvio. Es infracción grave la huelga. Llega a punto tal que bilateralizan un instituto, digamos, de una sutileza técnica que se llama prácticas desleales, que son comportamientos antisindicales de los empleadores,
violatorios de la libertad sindical, de la autonomía sindical. Paradójicamente, no es paradójico, pero lo cuento porque puede parecer paradójico, es un instituto que se creó en Estados Unidos en la década del 30 del siglo pasado, ¿no? Roosevelt, para proteger a los sindicatos. Un poco la línea que manifestó, por las razones de geopolítica que fueran, pero que había manifestado Biden, ¿no? De fortalecer a los sindicatos, con un plan además que tuvo el Empower. Pero estaba dirigida a proteger a los sindicatos. Bueno, lo que hace este proyecto de ley es bilateralizar las prácticas desleales, estableciendo que los sindicatos también pueden incurrir en este tipo de prácticas que tienen determinadas sanciones, pero lo curioso del caso es que en un artículo dice, bueno, cuando la práctica desleal sea cometida por los empleadores o por los sindicatos, la sanción es quitarle la personería gremial al sindicato. Entonces, es muy bueno. Bueno, estas son las cosas que a veces Ahora, ¿ese te muestran. ¿Es el proyecto de los libertarios, me decís vos? Y lo hace trascender el gobierno, digamos, del derecho individual se lleva puesto todo, ¿no? Lo hace trascender el gobierno, como que sería lo que están avanzando en la mesa de mayo. 109 artículos. La mesa de enlace también. Claro, también. Pero yo creo que es con esta idea, bueno, a ver, de esto después en qué volvemos atrás y con cuánto avanzamos, porque lo que quieren sí es mostrar. A mí me da la impresión, Gustavo, de que los que tienen este proyecto siempre, eternamente, son los grandes empresarios de la Argentina, que para mí en este momento están representados por Sturzenegger, que es el tipo que andaba con unas carpetas así grandes que incluían ahí la reforma laboral. ¿Puede haber alimentado este proyecto de los libertarios o hay otro proyecto de los grandes de las grandes empresarios? A ver, yo creo, y esto sí es pura especulación, que dentro de los libertarios puros, si puede haber libertarios puros, no hay quien maneje estos textos, no hay quien maneje estos temas. Claro. Pero además, analizando este de 109 artículos, se nota que hay varias manos trabajando de forma superpuesta. Digo porque hasta en la forma de encabezarlos, cada uno de los 109 artículos, como fue la ley de base y todo eso, que era tal cual, corte y pegue de cualquiera. Tal cual. Que es lo que hace Sturzenegger. Llega un punto que hay 2 artículos con diferencia de 3 o 4 artículos entre sí, que plantean lo mismo. Claro. Otra vez volver al fondo de cese. Pero que se nota que están hechos por 2 manos diferentes, pero lo insertaron en el mismo cuerpo normativo que por ahora son anteproyectos. Esto sale, sí, de los estudios de las grandes empresas. Esto no tengo duda. Por eso, y trabajan... Es más, hay algunos que hasta se reconocen, digamos, que haber trabajado en el anteproyecto. No, pero aparte el hecho de que lo circulen y que tenga varias manos, quiere decir que es toda una corporación que está de acuerdo con eso. Es como un sector social dominante en la Argentina, que es la que hace muchos años que tiene este proyecto, lo quiso imponer durante el macrismo y ahora lo vuelve a sacar a la palestra. Mira, yo decía en un programa, esto tiene lo peor de la flexibilidad de la década del 90, más lo peor de la ley bases, de la ley bases, pero, quise decir, de la ley Banelco, gobierno de la Rúa. Es más, tiene artículos replicados de la ley Banelco en materia de negociación colectiva principalmente. Lo peor del DNU 70 y lo peor de la ley bases. De esos 4 periodos o de ese complejo normativo de la década del 90 y las otras 3 normas, toma lo peor de cada uno, mezcla todo, lo empeoran, porque ni siquiera lo empeoran. Y este es el proyecto. ¿Y a vos no te parece que estamos un paso más allá, más cerca del abismo, con esto de que haya una especie de corporación que ha tomado los lugares más importantes, que son todos los ex empleados o actuales empleados de la JP Morgan? ¿No? Sí, totalmente. Estamos absolutamente atados de pimano, ¿no? Totalmente, absolutamente. Sí, estamos absolutamente atados y en esto, a ver, también replican los funcionarios, digamos, los que trabajaron, más allá de que hay hijos ideológicos también, ¿no? En la década del 90 también están los que trabajaron en el 2000 con la ley Banelco, los de la ley bases. Hay esto que inventan ahora del salario dinámico, ¿no? Que anunciaba Julio Cordero. Lo que quieren hacer, y tal como lo tienen implementado, que dinámico es un término simpático que tratan de ponerle para atraer alguna simpatía, ¿no? Por oposición con lo estático. Por el marketing. Claro, suena simpático. Pues dinámico sería, no sé, participación en la ganancia, establecerlo sería también dinámico. Y lo que busca esto es que haya rubros que después te los puedan reducir o te los puedan sacar. Esto ya tuvo un decreto del año 1993, decreto 470 del 93, digamos. Replica la prevalencia del convenio de empresa respecto del convenio de actividad. Esto es que
en aquella actividad en que haya un convenio de actividad. Bueno, si una empresa logra celebrar un convenio de empresa, en el ámbito de esa empresa se aplique solo el convenio de empresa y no se aplique el convenio de actividad. Esto era la doctrina predominante en la década del 90, pero después se plasmó en la ley bases. Y contra esto, y esto me resulta a mí me resultó un dato de interés porque no estoy acostumbrado, porque no represento empresas y porque no estoy acostumbrado a pensarlo desde el lado de las empresas. Cuando esto se discutía en la ley Banelco, en el año 2000, yo en ese momento la asesoraba Alicia Castro. Alicia era diputada por el Frepaso, por la Alianza, y rompe con su bloque precisamente por su oposición a la ley Banelco. Y hubo una presentación hecha por Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas pidiendo que no se aprobara el artículo que hacía prevalecer el convenio de empresa respecto del convenio de actividad, porque yo lo descubrí ahí el argumento, decían a las desigualdades que ya de por sí existen entre las grandes empresas y las pequeñas, en el acceso al crédito nacional e internacional, en el acceso a los mercados, para la exportación, digamos, en todas las diferencias que hay. Además, esa desigualdad se iba a profundizar, se iba a agravar con una ley que dijera en el ámbito de la empresa se aplica el convenio colectivo de empresa, aun cuando existe un convenio de actividad, pues las empresas que estaban en condiciones de tener desde el punto de vista empresario convenios más flexibles o lo que para ellos eran más beneficiosos son las grandes empresas y no las pequeñas y medianas. Con lo cual, este tipo de proyectos también perjudica al microemprendimiento, a la pequeña empresa y a la mediana empresa, por esta confusión que a veces hay, ¿no? El titular de la pequeña empresa se siente más cercano a los dueños de la gran empresa Totalmente. que a los trabajadores. En el terreno de la especulación política, vamos a hacer un poco de política ficción. El tema del nuevo triunvirato de la CGT en particular, a mí me preocupa lo de Cristian Jerónimo, que en su momento tenía un acuerdo muy fuerte con Pablo Moyano, pero que terminó aupado en Gerardo Martínez cuando fueron a ver a la Georgieva. Le dije el apellido, ¿vio? Bien, muy bien. Le digo Cristalina como si... A mí lo que me da la impresión, en este terreno especulativo, es que todo esto parece más una cortina de humo para ocultar la profundidad de la crisis económica que no varió el camino, que esto va destinado a fracasar como política de Estado, que no hay manera de resolverlo. ¿Por qué? Porque este gobierno no cambia de rumbo ni lo va a cambiar. Con lo cual la discusión, y veo que los medios de comunicación y muchos sectores, incluso la oposición posible, que decimos nosotros, que no es tan oposición, todos se suman a discutir cuestiones. Hoy hablábamos de AGIS también, que sacó el tema de que nos cobren cada vez que vamos a sacar plata en efectivo. Es decir, son todas discusiones, a mí me da la impresión que son aleatorias, que lo central sigue siendo cómo derrotar a este gobierno, cómo salirle con los botines de punta, y que el movimiento de trabajadores no puede discutir reforma laboral cuando está débil, está retrocediendo, resistiendo, que hay muchas luchas, pero que la CGT después del segundo paro general que se hizo terminó licuado y sin aparecer como confrontando fuertemente. Sí, igual yo, a ver, desde la deformación profesional de lo mío, digo, si hoy estamos discutiendo, y que no salió todavía, esta reforma laboral, hubo una actuación de la CGT que la paró judicialmente, el DNU 70-2023, porque si no, esto ya sería texto normativo vigente desde diciembre del 2023. Después uno puede decir, bueno, sí, pero es solo judicial la actuación de una confederación general, digamos, son todas discusiones válidas. Yo con este triunvirato... El legítimo su abogado. Desde las generales de la ley que me compré, las generales de la ley son las preguntas que se le hacen a los testigos en los juicios, ¿viste? Los vínculos con las partes. Bueno, esta vez me comprenden las generales de la ley, pero digo, bueno, asumieron ayer, quiero verlo caminar un poco al triunvirato. Hasta ahora en las declaraciones, me parece que al menos en lo que hace a la reforma laboral, después sí, tenés un tema mucho más amplio de política económica, de política social, que hay que ver el posicionamiento que toman. Desde el punto de vista de los proyectos de reforma laboral o del proyecto, pues más allá de que sean dos, el sentido es uno solo, digamos, todo en contra de los trabajadores, no hay una buena para los trabajadores, entonces yo comparto, no te puedes sentar a negociar cuando es todo a pérdida para los trabajadores. Pero la CGT se sienta con el gobierno
no sé cómo se llama, Consejo de Mayo o lo que sea, Sí, y se sienta ahí regularmente. Hubo bastante conflicto, hasta donde sé, yo no soy abogado de la CGT, pero digamos, me compré la general de la ley por otra cosa. Tengo entendido que fue con mucho conflicto interno y que no era una decisión institucional la de sentarse a la mesa de mayo. No, es una decisión de un sector. Sí. Ahora, yo comparto la debilidad que tenemos los gremios, la debilidad que tiene la política. Estamos muy débiles en general en esta llamada oposición, que en realidad no se muestra, no aparece, y muchos hablan de chatura, hablan de falta de compromiso, de superficialidad, de falta de formación. Bueno, eso ya lo hemos hablado muchísimo en nuestro programa. Pero vuelvo al tema de los que quieren hacer esta modificación, que son las grandes empresas. Yo diferencio entre un empresario y un político. Hay políticos de derecha y empresarios. El político de derecha, y por eso abono la teoría de que ellos van a tratar de lavar esto, porque esto es una locura. Sí, sí. El que quiere imponer esta ley no tiene en cuenta la política. Esto lo puedes hacer en una dictadura militar, no lo puedes hacer en democracia. Tiene que haber condiciones muy raras para que puedas hacerlo en democracia. La debilidad nuestra es grande, pero tendría que ser mucho mayor aún. Tendríamos que estar tirados por el piso, qué sé yo, algo mucho más grave. Entonces digo, ¿qué sucede? El gobierno, que uno dice son unos locos de mierda, ¿qué pasa? Por lo menos tiene un criterio político, electoral, si querés, que dice, bueno, pero esto no lo podemos hacer, muchachos. Te estoy diciendo que lo dicen unos locos de mierda que dicen que la justicia social es una porquería, que no tiene que haber Estado. Esos locos de mierda que dicen eso y muchas cosas las llevan a la práctica, le dicen a estos tipos que diseñan esto que quieren hacer ustedes es imposible, no lo podemos pasar. O sea, es el nivel de locura de la clase dominante argentina. Que yo lo discutía con ustedes. Ustedes me plantearon el modelo brasileño o el modelo mexicano. En la Argentina no se pueden aplicar esos modelos, son inviables. La Argentina tiene una tradición de lucha de los trabajadores completamente diferente. Por eso cuando alguien toma esos modelos a mí me preocupa, porque es un modelo que te conduce al fracaso. No. El modelo de Brasil o el de hay México. un grupo de economistas que lo está planteando. Hay un grupo de economistas que son estos que han salido a la palestra, que evidentemente... Ulfas expresa un sector particular, y Álvarez Agis otro. De la facultad de la que proviene, y que tiene una lógica neoliberal, y que la aplicaron, por lo menos entró en conflicto cuando era funcionario. Yo la pregunta que es lo que tratan de imponer los sectores de la oposición, y también nuestros sectores, algunos lo avalan, es por ejemplo el famoso tema de no ponerle límite a las horas de trabajo. O sea, que la gente trabaje cualquier cantidad de horas, porque eso permitiría... Lo primero que tengo que decir es que todas estas discusiones se producen cuando hay ajuste. Cuando el país está en ajuste en los 90, se habla de esto. Cuando hay bonanza y la gente gana bien, no se habla de esto, ni los empresarios les importa un pito, el despido, no les importa nada, porque ganan un montón de guita. Los que discuten esas cosas son, como lo definen los compañeros, lomo virgen, no laburaron nunca. No, y aparte... Esto lo destaco y lo rescato siempre. Digo, ¿cuándo se generó empleo? ¿Cuándo bajaron los índices de desocupación? ¿Y qué normativa había en ese momento? ¿Cuáles eran los derechos? Bueno, con las leyes que ahora dicen que no se puede generar empleo, lo que quieren modificar ahora y lo que ya modificaron el año pasado con la ley base, porque esto es un dato a tener en cuenta también, claro. ¿No? Ya hace un año y 3, 4 meses se sancionó en la ley que decían que era necesaria para generar empleo y lo que hicieron fue destruirlo. Y el poco empleo que se generó, que no alcanza a compensar el que se destruyó, es mayoritariamente no registrado, monotributista. Entonces, digamos, ya hubo un fracaso de esto. Ahora, en esto estamos reviviendo también la década del 90, ¿no? La insaciabilidad para el mal, la llamo yo. Porque nosotros somos insaciables también, pero porque queremos que la gente esté mejor. Pero esto es, en los 90... Nada les alcanza. La primera norma del 89, de flexibilización laboral. 89, segunda 91, 93, 95, 96, 98, 2000 la ley Banelco. Explotaron la Argentina, llevaron la desocupación del 6% al 21,5%. Y después se restablecieron los derechos y se ampliaron derechos, la desocupación empezó a bajar. Entonces digo, ¿esto es necesariamente vinculado a cómo se mejoran derechos, baja la desocupación? No. Los derechos laborales no tienen que ver con la generación de empleo. Sí, cuando la política económica
Claro. genera producción, La venta, respuesta, consumo, la exportaciones, respuesta, claro. el empresario contrata gente, crea puestos de trabajo, sin importar si la indemnización por despido es un sueldo, si hay una indemnización extra porque tienen trabajadores no registrados, si el trabajador tiene una acción para hacerle volver atrás las modificaciones que quiera hacer, pues como decías vos, en el momento de ampliación, de bonanza, las leyes no impidieron Claro, la yo generación de empleo y la contratación. Gustavo, de yo no personal. me quiero meter en una discusión económica, porque no es nuestra especialidad. No, y pero a mí me excede además. Pero algo junamos, ¿viste? De tanto tiempo que vivir en la Argentina, aprender de economía, porque tenés que cuidarte el mango todos los días. Esos periodos históricos siempre tienen una misma política económica, la convertibilidad. Ahora hay convertibilidad, ¿eh? Ahora el dólar planchado, el dólar bajo. Sí, sí. Eso es el principal factor de caída de trabajo, es la desindustrialización de la Argentina. Ese es un proyecto histórico de los muchachos que hicieron esto. Es un proyecto histórico que pretenden que la Argentina sea un proveedor de materias primas principalmente, claro, pero que evidentemente hay un sector industrial mínimo que hay que tener, de provisión de alimentos, de servicios y demás, y quieren esa ley para ese modelo de la Argentina, que es parecido al de México y de Brasil, si te pones a pensar. Lo único que en México y Brasil está desarrollada la industria mucho más que en la Argentina. Es otra cosa, claro. Mucho más que en la Argentina, con sueldos bajos, salarios bajos, y eso es histórico y lleva décadas, pero la gente tiene laburo. No son comparables al nuestro, ¿no? No, acá lo que hacen son políticas económicas, por eso es diferencial el poder hegemónico en la Argentina al de esos países. Mirá, es históricamente colonial, claro, o sea, ¿me entendés? No es dependiente, es colonial. Abogado laboralista, yo que fui tornero un tiempo largo de mi juventud, me hablaban de que las pymes generaban empleo. Yo siempre decía lo mismo, cierto, la mayoría en negro, porque no te ponían en blanco ni a garrotazo. Y los que cumplían con las leyes laborales y los convenios colectivos de trabajo eran las grandes empresas. Tenían que tener todo registrado, todo medio que eso sí, sigue siendo así. Y las pymes son un tema, porque el empresario, lamentablemente, yo creo que tiene que ver con la cultura de haber sido colonia de España, donde vos tenías una burguesía parasitaria, claro, que nunca produjo un carajo, sino que vivía, ¿no?, de la extracción de riqueza de las colonias, donde estábamos nosotros también. Y por eso cuando funde una empresa, el empresario sigue siendo millonario. Eso es la legislación, porque en otros países no está esa legislación. Pero lo que te planteo yo siempre, las tasas de ganancia en la Argentina no existen en ninguna parte del mundo, la verdad que... No, aparte las sociedades anónimas no existen en otros países, tengo entendido. No hay sociedades anónimas, no existe eso. La sociedad anónima es que no tenés responsabilidad vos como empresario si tu empresa quiebra. No existe. Bueno, eso. Estos han permitido de que gente lave guita, o sea, la blanquee sin... No sé después la consecuencia jurídica, pero bueno, en el país donde los tribunales están en manos de una banda importante de energúmenos que hacen lo que quieren, qué sé yo, ahora, Gustavo, van a ser condenados. Por ejemplo, yo mañana tengo que ir a los barrios, a hablar con los compañeros, a explicarle qué tiene de malo la reforma laboral. Porque, ¿de qué laburan los pibes de los barrios? ¿De Rappi, de remisero, de Uber, de esas cosas? Vendiendo en la calle. Vos le hablás de recibo de sueldo, nunca vieron en su vida un recibo de sueldo. Hay muchísimos argentinos que están en esa condición. Entonces, ¿cómo le explicás? ¿Cómo los involucrás en eso, en la discusión de la reforma laboral a esos millones de compañeros? Vos sabés que hay un mensaje que yo creo que es adrede, que se está bajando desde el gobierno nacional, digamos los propios ministros del gobierno nacional, incluso el presidente dijo algo, que es un mensaje de confusión, de inducción a error, porque, digamos, para que la gente pueda reclamar por sus derechos, lo primero que tiene que hacer es saber que tienen derechos, claro, ¿no? Después viene el tema de si estás en condiciones de hacerlos valer o no. Pero digamos, es un segundo paso. Primero saber que tienen derechos. Conocerlos, claro. Entonces, lo que salen a decir de los medios, lo decía ahora el flamante ministro del Interior la semana pasada, dice la gente que está en negro no tiene derechos. Dice, entonces, ¿cómo si no tienen ni derecho a un día de vacaciones? Entonces, ¿qué te preocupa? Que se fraccionen las vacaciones si no tienen derecho a vacaciones. ¿Qué le va a preocupar la indemnización por despido si no tienen derecho a la indemnización por despido? Y lo cierto es que ese es un argumento falso, pues el derecho lo tienen. Entonces, primera aclaración,
todos los trabajadores, lo que mal llamamos negro, el no registrado, digamos, tiene los mismos derechos que si estuviera registrado. Tiene derecho al salario de convenio, a los adicionales de convenio, al límite de jornada, a las vacaciones, a la licencia, a toda indemnización por despido, a todo. A ser blanqueado. A ser blanqueado, primero. Yo no ignoro que tiene mayor dificultades para hacerse valer en el ejercicio de esos derechos. Pues bastante dificultades tienen para hacerse valer en el ejercicio de los derechos los trabajadores que están registrados. Tanto es así que el índice de litigiosidad, yo te lo menciono siempre, en la Argentina es inferior al 2%. Para desmitificar esto dicen que hay una industria del juicio. Ah, eran mentiras de Recalde, entonces, de todo lo otro. Entonces, menos del 2% de la gente que tiene derecho a hacer juicio, de los trabajadores y trabajadoras que tiene derecho a hacer juicio lo hace. Entonces, que lo de la industria del juicio es falso. Pero bueno, lo cierto es que sí, que están con dificultad el trabajador no registrado, el que está en un empleo informal, no hablo de economía informal, que es otra situación, el que tiene una relación de dependencia, trabaja para una empresa pero informal, no le reconocen los derechos, tiene mayor dificultad para hacerse valer en los derechos. El tema es que eso no se soluciona quitándole todos los derechos, ni a él ni a los que están en mejores condiciones de ejercer los derechos, porque además, y acá va otra desmitificación, es falso que reduciendo los derechos se blanquea las relaciones laborales. No es cierto que si no hay indemnización por despido, los empleadores van a tomar en blanco, pues toman en negro porque tienen miedo a la indemnización por despido. Pero esto hay un dato de la realidad que es incontrastable. Hay una actividad en la Argentina que no tiene derecho a indemnización por despido. Yo creo que es inconstitucional que no lo tenga, pero lo cierto es que la ley no le reconoce derecho a la indemnización por despido, que es el sistema de la industria de la construcción. Los obreros de la construcción no tienen derecho a indemnización por despido. Lo que tienen es algo parecido a lo que el gobierno quiere implementar con los fondos de cese. Los fondos de cese son peores que el sistema de la industria de la construcción, porque en el fondo de cese únicamente cobrará la plata que tenga en el banco el trabajador que es despedido sin causa, no los que renuncian, los que despiden con causa. En la construcción, sea cual sea la forma, el medio por el cual se termina una relación laboral, ese trabajador va y cobra 2 chauchas, cobra 2 mangos, pero cobran todo. Por eso digo, el del fondo de cese es peor. Ahora, la industria de la construcción no tiene indemnización por despido y es la actividad que más empleo en negro tiene en la Argentina. Arriba del 70% de la industria de la construcción trabaja en negro, con lo cual, dato falso. A ver, otro, y yo sé que esto tiene matices y me lo pueden controvertir desde otro lado, otra actividad que le sigue a la construcción en cuanto a las actividades que menos derecho tienen, o que las personas que trabajan en esas actividades son quienes tienen mejor derecho, es lo que se llama trabajo en casas particulares, lo que antes se llamaba servicio doméstico. Y servicio doméstico es la segunda actividad con mayor cantidad de trabajo sin registrar. Ahí me pueden decir, bueno, pero los empleadores no son empresas, no son organizaciones, son familias, son personas físicas. Sí, pero a ver, tener en blanco a una persona de servicio, lo que llamaba servicio doméstico, de trabajo en casa particular, que trabaje más de 16 horas por semana, sale 30.000 pesos. Digamos, quien tiene a alguien trabajando en la casa, en general puede pagar los 30.000 pesos para que esa persona tenga obra social, aporte jubilatorio. Bueno, y es la actividad que tiene menos derecho, con las cotizaciones más bajas, pues esto es otra cosa. No lo tienen en blanco por el costo, las cotizaciones son altas. No, mira lo que pasa con el trabajo en casas particulares. No, hay hasta, yo diría, yo no digo que no haya empresas que tienen dificultades para cumplir con todo. Puede haberlas, veamos de qué manera las ayudamos del Estado. Veamos de qué manera. Pero digamos, hay hasta una inercia de la ilegalidad. Hay una inercia. El año pasado derogaron todas las consecuencias que había indemnizatorias para aquellos empleadores que tienen a los trabajadores sin registrar, o les pagan parte en blanco, parte en negro, o los hacen aparecer como empleados de otras empresas que en realidad no son empleadores para que el empleador quede encubierto, etcétera. Derogaron todas esas disposiciones el año pasado con la ley base, y la situación del blanqueo de relaciones laborales no mejoró en nada. Es más, menos de un 0,5% se blanqueó en el blanqueo. Y yo te agrego asistentes psicopedagógicos, que son docentes que ganan 300 lucas y le pagan cada 60 o 90 días. Y que no tienen derecho ni a vacaciones, indemnización. Sí, y además esto no va a generar empleo. Me quedo enganchado en qué le decimos a sus compañeros. No va a generar empleo, no genera empleo, no blanquea empleo. ¿Y qué hace? Y lo que hace, ¿sabés qué es? Es aquello que alguna vez lo hablamos acá en el programa, yo lo mencioné, ustedes van a recordar una frase que tenía el secretario de Empleo del gobierno de Mauricio Macri,
Che, decían, ¿para qué me venía a hablar de 8 años atrás? No, porque estuvo redactando estos proyectos de ley. De Pharmacity era. No, ese era Quintana. Este es otro emergente de Techín, Sí. que dijo, para las empresas contratar y despedir tiene que ser algo natural como comer y descomer. ¿Se sí, acuerdan de la sí, frase sí. esa? Bueno, es que este es el rol que ellos ven para los trabajadores. Pues, ni siquiera dijo algo natural como la marea que, viste, que sube y baja. No. Comer y descomer. Claro, sí. Ese es el De rol que le cualquier dan a la clase manera, trabajadora. este proyecto lo que plantea es ir avanzando hacia un futuro donde cada vez sea peor todavía. No es que este sea el fin último de lo que ellos quieren proponer. Lo que pasa es que quieren ir gradualmente para evitar el conflicto Bueno, social. es así, lo mencionaban ustedes antes, yo lo apuntaba con la referencia, o quise apuntarlo, quizás no con la claridad necesaria, con la referencia a la década del 90, pues lo que estamos viviendo. Empezaron con el decreto, el DNU 70, listo, se los volteó la justicia, el Poder Judicial en el lapso de un mes. Yo soy muy crítico de la Justicia Nacional del Trabajo, yo digo, defiendo la Justicia Nacional del Trabajo a pesar de la Justicia Nacional del Trabajo y de quienes la integran, pero mejor eso que pase a la ciudad, que pasa a ser la Comodoro justicia Pi. patronal. No, claro, Claro. acá te quieren hacer la justicia patronal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Digamos, pero en ese caso sí, aplauso Justicia Nacional del Trabajo, en un lapso de un mes declaró la inconstitucionalidad del DNU 70. Pero después vino la Ley Bases. La Ley Bases es en su capítulo laboral hija del DNU 70, porque metieron algunos de los artículos de la Ley Bases en el DNU 70 y otros no. Y ahora vuelven con estos proyectos. Están los otros artículos del DNU 70 más otros más. Y en esto, sea el de 109 artículos, o sea el otro, van a avanzar con algunos artículos y capaz que dicen, bueno, vamos con 109, pero en una de esas logramos sancionar 20. Claro. Y el año que viene o en 2 años te van a venir con los otros 70. Y Es un poco la fórmula que está aplicando también Donald Trump, que amenaza, grita y dice, te pongo los impuestos en el 50% para los aranceles, y de repente después baja y arregla, pero siempre arregla un poquito más cerca, avanzando un poquito más sobre lo que él claro, ustedes se acuerdan, había un video, yo no me acuerdo si era de Sturzenegger o de Bullrich, él, el que fue senador, no de Patricia, un video de eso que le grabaron en una charla que dio para, no me acuerdo dónde, donde él decía esto, que la táctica era tirar 100 y discutir 100 claro. y que todo lo demás nos distraigamos discutiendo Exacto. 100 y ellos te pasaban 20 y Porque después aparte, te lo volvían a hacer. un tipo que tiene empleado en negro le paga aguinaldo y le da vacaciones. Y no lo hace trabajar 12 horas porque no le rinde el tipo. Es así. En la práctica lo hacen. Sí. Todas estas pretensiones que tienen ellos son para después ir por algunas cosas que puedan imponer en una negociación. establecer una base. Y en unas relaciones de fuerza que ellos consideran ahora muy favorables. Sí, Parece. ellos los consideran muy favorables. Yo digo, no necesariamente se repiten las experiencias históricas, pero Macri también las consideró muy Sí. favorables después de la elección de medio No le término fue del 2017. ¡Pum! Llegó a sancionar la reforma previsional, ahí se cayó A media. Claro. a media, se cayó la imagen y la laboral no la pudo aprobar. sí. No la pudo Y aprobar. y ahí hubo Sí, no, pero- masiva gente desde los barrios como en el 2001 que vino, que eso ningún medio lo registró, pero yo lo vi. Gente que se venía de los barrios caminando 50 cuadras al Congreso. Además estamos en No, no, noviembre, las diciembre está a la vuelta de la eso esquina. pasó en el 2017. Las No, no, por eso. manifestaciones de diciembre de ese año fueron maravillosas, de cómo se manifestó la gente y tuvieron que recular. Totalmente, y a 2 meses de las elecciones de medio término, donde el gobierno de Macri había sacado un había resultado ganado, muy había ganado. similar al que sacó ahora la Libertad Avanza. Yo no creo que ahora la gente además haya votado esto, ¿eh? Sí. Yo creo que no votó, la gente no votó No, laburar 12 horas, que te pongan cualquier este fue- horario, no. Este que fue te hagan el un banco voto, de horas. el voto del miedo fue en realidad el miedo de que si los yanquis nos soltaban la mano, el país se hundía. Eso fue lo que desgraciadamente colaboramos también desde nuestro lugar a generar que el temor de los ciudadanos de que pudiéramos quedar atrapados en una situación peor que la del 2001. Bueno, igual Y había- hablaban de que el dólar se iba a 2 lucas. Sí, o sea, Bueno, había- pará, Pero estuvo los operadores del mercado, dos los tweets, operadores. estuvo a 2 tweets de caerse, ¿no? Sí, Según sí, dicen. sí. Pero por supuesto, yo creo que si no le aporta el tesoro, el gobierno se cae, es así. Y nosotros evaluábamos eso. Pero Lo el que pasa es problema, que nosotros sabíamos que el tesoro había prometido, pero no lo había llevado a la práctica. Ahora, ¿el tesoro norteamericano podría ayudarlo o no podría ayudarlo? No sé si es un objetivo central la Argentina. Parece que su objetivo central es toda la región. Y la Argentina es un ariete. Ahora,
también los yanquis, que no comen vidrio, dicen, está bien, yo te puedo ayudar a vos, pero vos tenés que hacer algo para ayudarte a vos mismo. Pero Por la lo tanto, situación pienso que interna toda en esta- Estados Unidos tampoco le permite No, por hacer supuesto. cualquier cosa. Yo por eso insisto, esto de que están hablando de que se activó el swap, no hay documentación de nada. Nadie sabe. También puede ser un negocio privado que metió 2.000, 3.000 millones de dólares, hizo compra de peso, bicicleta financiera, lo recuperó por otro lado, pero el gobierno norteamericano tiene serias dificultades. Recién ahora van a aprobar el presupuesto, porque ya a 40 días de que no tenés presupuesto, en Estados Unidos es un quilombo Miren, de envergadura. En economía hace rato que aprendí, yo poco sé, pero más o menos me manejo. Hay dos versos centrales. Un verso central es el tema de que hay factores científicos que hacen que haya inflación. Es un problema de expectativa. Entonces, cuando el Tesoro norteamericano dice te va a poner guita, se estabiliza el mercado. Otro verso es que cuando vos emitís mucho, no hay inflación. Bueno, este gobierno emite, yo lo veo cuando veo todos los billetes nuevos que hay por todos lados, viejo, estás emitiendo a 4 manos. Y dicen que no emiten, Sí, te mienten no, descaradamente, emiten cualquier cantidad de guita y sin embargo no hay inflación. Han O sea, es sacado- otro verso. Han sacado nuevos billetes más grandes, los de 20.000. Y yo, ¿cuánto eso es la maquinita Claro, que está funcionando? total y Pero es absolutamente. Y yo para terminar con lo de Estados Unidos, digo, su situación no es ideal para poder No, ayudar a la Argentina en particular, que somos el culo del mundo. Para los norteamericanos su preocupación es ellos mismos, punto. En el caso, acaba de enviar el mayor portaaviones, el más grande portaaviones que tiene al Caribe. Inglaterra, que son socios en la OTAN con ellos, le acaba de decir de que no va a compartir información de inteligencia en el Caribe. Digo, no es un dato menor, y no porque los ingleses sean buena gente, digo, porque... no, pero está claro que la fuerza, la potencia de ese imperio norteamericano está bastante reducido, disminuido. Eso está muy claro. Y eso lo interpretan sus aliados también. Me parece que por ese lado camina. Ahora, volviendo al tema de la conversación en los barrios, en el laburo mío, pues yo hoy te decía, cuando estabas entrando, que yo tengo compañeros que son delegados jóvenes que no conocen las leyes laborales, no saben un pito, no saben diferenciar una obra social de un sindicato, más ahora que la obra social es optativa. Antes estabas anclado a la obra social al sindicato, ahora no es más, pero hace muchos años que no es más, entonces vos optás por una obra social de otro sindicato. Bueno, esas cosas hay que explicarle eso porque eso no lo entienden, no saben leer un recibo, no saben los ítems que significan. Y todo esto que me estás hablando vos es mucho más grave y mucho más complicado de explicar. Entonces, nosotros hacemos el esfuerzo de hacerlo, pero hay del otro lado hay un bombardeo constante de estas falsedades que todo el tiempo como que no, que si no tenés leyes laborales todo el mundo te va a contratar. ¿Para qué te va a contratar? El razonamiento que yo le doy, vos tenés una carnicería, digamos, no vendés un carajo. No vas a contratar a nadie. Ahora, si tenés una fila afuera, traes un ayudante, 2 ayudantes, pero si no vende nada, ¿qué vas a contratar? No vas a contratar, no es un problema de leyes laborales. Por ahí me entienden más, te digo, me comprenden más, porque se ponen en el lugar. Y otra cosa que decías que me causó un poco de gracia, lo de las empleadas domésticas o las casas particulares. No hay peor patrón que el que no es patrón. El tipo que es un profesional independiente, porque, ojo, todos esos los médicos, los abogados, tienen negro, todos los secretarios, todo el mundo, todos lloran que le pagan 2 mangos con 50, que los hacen trabajar fuera de horas extras. O sea, no hay peor patrón que el que no es patrón, el que tiene muchos empleados. Es el que tiene un empleado. Ese se convierte en el peor patrón de que todos. agradezcan los empleados que no le cobran la capacitación. Comerciante. ¿Cuántos trabajadores en negro tenés que son empleados en los comercios? Son terribles. Vos sabés que, mira, esto que dice Marcelo, y lo dice un poco irónicamente, ¿no? Y gracias a que no te cobran la capacitación, en el proyecto de 109 artículos, hay un capítulo destinado a los trabajadores de delivery. ¿En serio? Y no son trabajadores. Digamos, dicen que hay una relación contractual entre el usuario, el que pide la pizza, las empanadas, no sé, el producto de la farmacia, y el pibe, de la moto o de la bicicleta, que es una relación comercial, y aparece un acreedor, ¿no?
que es la empresa de aplicación. delivery. Claro. Entonces, claro, digo, yo decía también un poco con la misma reunión, lo único que falta es que diga que las empresas son las empleadas de los pibes del delivery. Claro, Porque sí, sí. son todos derechos de la empresa y son todas obligaciones de los pibes. Claro. Es atroz, Es atroz. estamos llegando O sea, a ese les van punto. van a decir, bueno, ahora vas a trabajar 3 meses sin cobrar para capacitarte. Y Bueno, es después- que son las leyes de Rogelio Roldán, ¿se acuerda de Rogelio Sí, Roldán? El sí, personaje sí, que hacía en lo del medio. Por medio. Es esto, Claro, es esto, claro. Pero- es atroz. Pero ojo que el presidente en algún momento, todas las locuras que dijo en algún momento que en realidad muchas veces la explotada es la empresa y no el empleado, Bueno, no el trabajador. Bueno, lo dijo, muy llamativo, pero es, digamos, estas concepciones, el comer y descomer, que la explotada la empresa, son lo que inspiran estos proyectos, espíritu de estos proyectos, con la letra de los vivos que saben que no es así, Sí. que cumplen un rol muy definido en el marco de las relaciones laborales. Por eso Y ese llevándolo... bruto que dijo que las empresas nacen y se mueren. Claro, bueno, viste, acá, a ver, quieren volver a los tickets canasta, los tickets restaurant, ya, viste, sí, se declaró sí, que sí. es inconstitucional. 30 años que dejaron los tickets claro, canasta. la jornada de 12 horas, otra, mira, Las el vacaciones año en cualquier pasado, parte del año. en cualquier momento del año, y las pueden dar fraccionadas, y además, digamos, hasta juegan con esto, que uno dice, en algunos puede ser desconocimiento, en otro es cinismo. Dice, el trabajador y empleador pueden acordar libremente, ¿no? Tal cosa, tal otro, en perjuicio de los derechos que prevé la ley. Digamos, si fuera este acuerdo libre, no existirían los Como gremios. la relación de fuerza es la misma. Claro, se- no existiría la legislación, no hubiera nacido la relación laboral, si empleador y trabajador, pues toda legislación laboral. Yo digo, con esto de que digo, la legislación laboral no genera empleo ni destruye empleo, puede llegar a ayudar a redistribuir, pero porque no tienen aptitud tampoco para hacerlo, los derechos laborales. Lo que hace es preservar la dignidad de la persona que trabaja, digamos, ¿no? Pero fíjense en esto, ¿no? La vuelta, el año pasado la ley Bases modifica un artículo por el cual se legitima, se valida los despidos discriminatorios de los trabajadores y trabajadoras, por diferentes causas, por razones de raza, de etnia, de opinión política, de orientación sexual. Digamos, hay varias causas que dicen el despido es válido. Hay que pagar un extra indemnizatorio, pero el despido es válido, y además quien invoca que el despido discriminatorio tiene que probar que el otro, lo que tuvo en mente el empleador que lo despidió, no sé qué, diabólico. Bueno, parece que no les es suficiente. Entonces, ahora en este proyecto vuelven a repetir ese artículo, pero agregan más motivos, como en algunos decíamos, che, de última, y esto es inconstitucional, digamos, esto lo tengo re claro. Digo, cuando te despiden invocando una causal, o que vos podés decir que es una causal discriminatoria, pero que no es de las que están ahí enunciadas, entra al sistema general que el acto es nulo, porque esto tal como era. Claro. Entonces ahora amplían y agregan causas de discriminación por las cuales se puede despedir a los trabajadores. Color ponen, hasta color, por color, se lo puede despedir por color. Digamos, llega a punto... Sí. Las empresas tienen derecho, una vez que se termina el juicio, entre 6 y 8 años dura un juicio laboral, y la justicia condena a pagar indemnización, salario, lo que fuera, la empresa puede decir, bueno, pero pago en 12 cuotas. La empresa puede optar en pagar en 12 cuotas para los trabajadores, no a los bancos, a los laburantes. Es tremendo, tremendo. Por eso es tan ridículo el proyecto que, llevado a la arena política, tenés que hacerlo de una manera gradual, porque en realidad nosotros hablamos de lo que pasó en diciembre de 2017, lo presionaron para que haga la reforma laboral y así le fue. Hay reacción popular. La Argentina no es un país de gente que no sale a la calle, no es como Brasil, que cuando Lula lo metieron preso había 200 personas en la puerta. No es así, es Bueno, diferente. tampoco eran ¿no? 200, Puede pero- ser que estemos debilitados, puede ser lo que vos quieras. Y vienen pero- las fiestas. Ahora, No, pero reacciona, y además otra Diciembre cosa es de un aclaración mal- que inducen a engaño, ¿no? Dice, esto no es para los que ya tienen laburo, no se les toca ningún derecho. Sí, esto claro. a futuro, entonces dice, bueno, ¿a quién están jodiendo hoy? A nadie, pues para los que tengan Claro. laburo. No, es mentira esto. Esto le es aplicable a todos los que tienen laburo hoy también. Claro. Va a ser aplicable en caso de convertirse en ley, ¿no? No te afecta en lo que vos ya trabajaste, pero lo que vas a trabajar de ahora en adelante te lo va a Claro, afectar. para ser claro, le ponen un tope a la indemnización por despido. Nadie va a tener derecho a cobrar más de 10 sueldos en concepto de indemnización por despido. Además que la reduce, la baja, no sé qué, pero le ponen Aunque hayas trabajado 50 aunque haya años, trabajado ¿no? 50 años, 10 años máximo. Entonces, si alguien lleva 20 años trabajado y esto entra en vigencia el año que viene
y lo despiden después de la vigencia de la ley. Dice, a mí no me puede afectar, pues sería aplicación retroactiva. No, no es aplicación retroactiva. Te lo van a aplicar y te van a decir, no, flaco, vos tenés derecho a cobrar no más de 10 años. Claro, porque en ese lo sentido, echaron sí. después de la prueba. Claro, ese es el argumento técnico. La sí. nueva ley. Y ahora tomaron una resolución en relación al cálculo de las jubilaciones, que el que a partir del 1 de noviembre mete los papeles para jubilarse, tiene un nuevo cálculo. O sea, es una no locura. sabía esto. Sí, Ah, sí, sí. ahora salió. Suman distinto. Yo no conozco la legislación laboral de Estados Unidos, pero ¿tiene algo que ver con este disparate que es el que se... ¿Vos te conocés la legislación laboral de allá? No, porque además allá tienen otro sistema constitucional, a diferencia de la Argentina, donde tenemos, por la propia Constitución, las normas de fondo uniformes en todo el país. La legislación laboral, el ya, Código claro. Civil, el Código de Comercio, el Depende Código del Penal. estado. Allá depende de cada estado. De cada Por eso estado. muchas películas, no sé, cometen un delito en un estado y Y se se suben van a un al auto y otro. tratan de rajarse al otro estado, pues en el otro estado no es delito. Allá Sí, es diferente. es verdad. Tienen otro sistema. A ver, tienen otro. Lo que sí es falso, más allá de que tienen otro sistema, nosotros tenemos otra idiosincrasia. Mira, si hay un tema que yo rescato de lo que viene diciendo Sturzenegger, que lo rescato yo y él no se dio cuenta, ¿no? No se dio cuenta de que lo rescato yo. No se dio cuenta de lo que decía. Cuando él hablaba de la negociación colectiva y cómo tendrían que hacer los convenios, dice, porque por ejemplo, en Italia se negocia colectivamente de tal manera, no me acuerdo si dijo en Francia, en qué país se negocia colectivamente de tal otra, en tal otro país se negocia de tal otra, y nosotros negociamos por empresa. Bueno, lo que rescato es que, sin querer, él en su frase estaba diciendo cada país tiene su idiosincrasia. Claro. De relaciones laborales y nosotros tenemos nuestra idiosincrasia. Obvio. Entonces no se puede Además, cambiar desde la planilla Excel la idiosincrasia de la Argentina. Acá se negocia colectivamente, principalmente por actividad. Y después se puede negociar por empresa para mejorar el convenio de actividad. Y esta es nuestra idiosincrasia. Pero además esta idiosincrasia nuestra es hija de una lucha incansable de la clase obrera, que donde se llegó es porque se llegó después de pelearlo mucho y conseguir grandes logros. Entonces no es una cuestión cualquiera que uno puede olvidar y decir, no, esto vino del cielo. Es que todo el sistema, y yo me limito al tema laboral, pero del ámbito de las relaciones colectivas, de los derechos individuales, es todo producto de las luchas obreras. Claro. Las normas que algunos pretendieron que sea el producto de la cabeza de un iluminado, de un pseudo iluminado, ¿no? O alguien que se cree iluminado y quería modificar los sistemas de la planilla Excel o de un escritorio, agarrando papel y lápiz, esos fracasaron todos. Sí. Esos fracasaron Claro. todos. Y estos también van a fracasar. Estos también van a fracasar. Seguro. Van camino. Sí, Lo de sí. Estados Unidos, yo solo ahora vos tenés sindicato muy poderoso, el de transporte, portuario, ni hablar, que además el presidente de la federación a nivel mundial es un norteamericano, ahí de Baltimore. O sea, son sindicatos que son muy fuertes, muy poderosos. Sí, te quiero ver. yo rescato hace pocos años cuando asumió Biden, creo que te llevaba un año, dijo en Wall Street, si Estados Unidos tiene clase media por los sindicatos, no por Wall Street, ¿no? Era el presidente de los Estados Unidos. Más allá de que después haya perdido la elección, no importa. Digamos, esto, y lo que sí es falso de Estados Unidos, hay una frase que acá se invoca mucho, que es que lo que hizo grande a Estados Unidos son 3 palabras, you are fired, que usted está despedido. Y esto es falso, digamos. Claro. Lo que hizo grande a Estados Unidos en su momento fue que, digamos, su guerra civil la ganaron lo que acá la perdieron, ¿no? Claro. Digamos, fue una inversión de Sí. quienes salieron... En ese sentido, y para ir redondeando, vamos redondeando, si te parece, Marcelo. ¿Vos te puedes quedar? ¿No Claro que sí. Bien. Pero Marcelo se tiene que ir. No, yo tengo 10 Tenés 10 15 minutos, bueno. más. Vamos a ir al cortecito. Y te Así dejo voy a hacer picando. el café, No, dale, hacemos café. Y te propongo para la próxima, ¿qué tendría que proponer la oposición para salir de esto, no? Bueno, para cerrar esto que acabas de decir, yo quiero comentar algo que me pareció muy simpático. La vi a Carmen Arias, que es la madre de Plaza de Mayo, línea Eve Bonafini, con una foto que se sacó que decía, se necesita dirigentes con sangre tipo Agustín Tosco o Raimundo Ungaro, presentarse en la CGT Callazo Pardo. Bueno, dale, vamos al corte y volvemos enseguida, dale.